Buen día, estamos en Pero ¿cómo Crónica está? ¿Sí me Digital, oye? hoy inaugurando una actividad que es el primer foro virtual de la campaña internacional No Más OTAN, producido por el Comité Internacional de la campaña No Más OTAN y, por cierto, por Crónica Digital. En esta actividad que es este foro, tenemos 4 invitados. Quisiera, en primer lugar, dejar la palabra para algunos de estos integrantes del Comité Internacional y promotor de esta campaña No Más OTAN. Ingrid Carmona, socióloga venezolana, que pertenece a la organización Mo Cienzo. Ingrid, buen día desde Santiago de Chile, allá en Venezuela. No sé si está en Caracas o en otro lugar. Buen día. En Caracas. Bueno, saludo solidario, revolucionario, profundamente antiimperialista. Sí, bueno, efectivamente formo parte del movimiento de científicos sociales Simón Bolívar, Mocienzo, un movimiento conformado por profesionales y técnicos de las ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales. Nosotros, bueno, en compañía de un equipo de hombres y mujeres que preocupados por lo que sucede en nuestro mundo, en nuestra humanidad, y de cara a reconocer, bueno, esta crisis imperialista y este papel, este rol que juega pues la OTAN, decidimos conformar este comité, el comité promotor de No Más OTAN, ¿no? Esto, bueno, surge, como les comentaba, de esa necesidad de nuestros pueblos por preservar la humanidad, por un mundo de paz, por visibilizarnos, por visibilizar a nuestros pueblos y manifestar, pues, a viva voz su clamor por un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo donde la libertad, la dignidad, la soberanía de los pueblos, donde la humanidad, la vida de cada uno de quienes habitamos este planeta, pues sea preservada y no continúe siendo amenazada por intereses subalternos, intereses inconfesables, ¿no? Esta plataforma pues busca visibilizar, como les comentaba, la palabra y el deseo de la paz, ¿no? Hoy conformados pues por hombres, mujeres, líderes, lideresas, intelectuales, académicos, políticos, miembros y líderes de nuestro partido de la Revolución Bolivariana, de movimientos sociales, hombres y mujeres del común denominador, acompañaron pues un primer comunicado que nosotros, que, que, que nosotros lanzamos, y un comunicado pues que hasta el momento lo acompaña más de 1000 firmas, ¿no? Eh, a veces, y 1000 firmas a nivel mundial, donde tenemos participación de compañeros de Europa, de Asia, de nuestra América, de Venezuela, líderes, lideresas, ¿no? Quienes suscriben el documento y suscriben pues ese clamor, ese deseo de llamar a la paz. Nosotros nos encontramos pues en un proceso, en una fase de despliegue. Hemos transitado por parte del territorio nacional en distintos espacios. Hemos estado en auditorios llenos, repletos de estudiantes en universidades como la Universidad Rómulo Gallego, en el estado Guárico, aquí en Venezuela, pero también hemos ido a territorios más pequeños, a territorios a debatir y a conversar con nuestros hermanos organizados de los consejos comunales, de los movimientos sociales, sin mirar, sin ver más allá de si son 1, 20 o 1000 personas quienes nos acompañan, o los distintos estratos, los distintos niveles. Nosotros hemos ido pues a conversar de por qué no más OTAN, de qué es la OTAN, qué significa la OTAN en este momento, qué sucede en la Europa del Este, qué está pasando con Ucrania, Rusia, y cuál es nuestro papel y nuestro rol como pueblo organizado, protagonista, de escribir nuestra propia historia y de hacer pues de que nuestro deseo de paz sea concretado.
Nosotros, este proceso, pues estamos trabajando en función de la contracumbre que se tiene previsto en el mes de julio y en Madrid. Y bueno, y estamos aquí trabajando, adelantando, comunicando, dispuestos a la tarea y dispuestos a sumar voluntades, pero sumar voluntades desde la razón, desde la conciencia, desde el amor, desde el querer de un mundo mejor. Sumar voluntades no solamente desde el sueño romántico, el sueño utópico, sino desde la realidad, desde la cotidianidad, desde los procesos necesarios de transformación que permitan pues que tengamos un mundo mejor, un mundo para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Un mundo de justicia, de paz. Muchas gracias, Ingrid. Quisiera dejar la palabra a Fernando Rivero, abogado, licenciado en filosofía, integrante del Partido Socialista Unificado de Venezuela y, por cierto, también integrante del Comité Internacional, promotor de la campaña No Más OTAN. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Omar. En principio, agradecer el esfuerzo político de organizar esta iniciativa, que es parte de un anhelo que hoy, digamos, asumen los pueblos del mundo. Se trata de un clamor contra las políticas belicistas de las principales potencias del mundo. De forma que, bueno, quiero saludar no solamente a Crónica Digital por este esfuerzo por demás importantes de Chile, sino saludar a todo el pueblo de Chile por los cambios que hoy se vienen desarrollando, por las grandes luchas que hoy viene Salvador Allende. Desde esa perspectiva, el día de hoy tenemos un debate por demás importante cuando la globalización neoliberal, cuando el brazo armado del capitalismo ha colocado en peligro la paz del planeta, ha colocado en peligro la autodeterminación de los pueblos y al mismo tiempo también, por supuesto, el derecho a la vida. Hoy, cuando la Organización de Naciones Unidas ha demostrado una vez más que lamentablemente no está a la altura de los grandes imperativos de la humanidad, hoy estos espacios cobran otras latitudes, sino también, por supuesto, para poder avanzar en las ciudades en función de los grandes sueños que nos hemos trazado. Quiero saludar, por supuesto, Omar, la presencia del historiador Casanueva, la socióloga Ingrid Carmona, pero especialmente al diputado Ángel Rodríguez, presidente del Grupo Venezolano Parlamentario ante el Parlatino, así también por igualmente entiendo que va a participar el hermano diputado e integrante de la Dirección Nacional Julio Chávez, acá desde Venezuela. Todos ellos, nuestro saludo, agradecimiento y por supuesto soñando con que estos espacios se conviertan en de organización, en instrumentos, que esto nos permita aprovechar la acción de un material bibliográfico, creo que es oportuno, que grandes debates están planteando. Tiene problemas con el ancho de banda, Fernando. Fernando, estás con problemas de conexión. Se tiende a paralizar la imagen y a escucharte cortado. ¿Les parece si avanzamos y vemos acaso Fernando después puede conectarse un poco mejor y ver acaso mejora la señal? Y comenzamos, bueno, con estas ponencias. Y en realidad es un agrado, un honor para Crónica Digital tener con nosotros al profesor sociólogo Ramón Grosfoguel, nacido en Puerto Rico, un hombre de una vasta trayectoria intelectual, con una serie de ensayos académicos, estudios de todo tipo, ligado al mundo de la corriente colonial, y que, por cierto, para nosotros, insisto, es un orgullo poder contar con él en el transcurso de esta mañana y que sea un aporte para la reflexión de los países de América Latina y el Caribe. Ramón, queda abierta la palabra para ti. Parece que está con algún tema, ¿está Ramón ahí? Carlos, si nos puedes contar un poquito de cómo va la campaña por mientras del No Más OTAN. Saludar a todas y a todos en el equipo internacional. Gracias a Ramón, a Ángel Rodríguez. Implementar lo que decía Fernando Rivero y Ingrid Carmona.
esta campaña desde marzo que nos planteamos con la recolección de firmas ha tenido un gran impacto en los medios, ya se ha acoplado a las convocatorias que hay desde Madrid, desde Europa y en otros lugares del mundo a manifestarse contra la guerra criminal de la OTAN de los Estados Unidos. Así que hemos pasado a este segundo ciclo, segunda fase de la campaña, que es ya la elaboración de posiciones, de análisis, de estudios, de la implicancia de lo que es la OTAN desde la perspectiva, digamos, geopolítica, desde la historia, desde la economía, desde distintas miradas, en función de la contracumbre de junio, para poder tener incluso una documentación actualizada y dar más elementos y argumentos en esta lucha que nuestros pueblos están librando. Así que la campaña hasta el momento pasa con este primer foro, con este ciclo de foro y de debate, con varios más que vamos a tener, con varias ponencias. Por eso que nos agradecemos mucho la presencia hoy día de Ramón Grosboven, de Ángel Rodríguez, del Parlamento Latinoamericano, del Grupo Venezolano, ya diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, también de diputado nacional venezolano, miembro de la dirección del PSUV, Juan Andrés Lago, periodista, ya miembro de la Comisión Política del Partido Comunista Chileno, a Crónica Digital y a todas y a todos que se han ido sumando en la campaña. Creo que es muy importante dar contenido a las banderas de lucha y mucha argumentación para en esta defensa de la humanidad, defensa de la paz, pero no cualquier paz, no la consigna de la paz, en este caso proimperialista, sino la paz con justicia social desde los pueblos. No sé si Ramón Grosboven ya está listo. No lo veo si todavía puede mutear listo, Carlos, pero a quien tenemos acá es al diputado Ángel Rodríguez, que podríamos, para ir avanzando, ¿no es cierto? Ángel Rodríguez, que es diputado del Partido Socialista de Venezuela, Unificado de Venezuela, y presidente del Grupo Venezolano del Parlatín. Queda abierta la palabra, diputado, para usted. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando hoy en esta videoconferencia y a quienes de una u otra manera han contribuido a poner OTAN en la palestra pública a nivel internacional. En las actuales circunstancias es una campaña que está muy cerca de muy acertada de desarrollarla en el marco de lo que viene sucediendo. Me parece a mí que la campaña debe seguir desarrollándose, profundizándose, masificándola aún más en función de que ese nivel de organización militar agresivo, imperial, se conoce la diversidad de los sectores de la que hoy, por las circunstancias, confrontación Rusia, OTAN, Estados Unidos, Europa, también con la participación de confrontación, agresor directo, en lo que tiene que ver con toda esa acción que ha perturbado la cotidianidad a todos los pueblos del mundo. Pienso que ratifico que una campaña bien acertada debería continuar desarrollándose con más intensidad, ampliar el espectro de acción de la campaña, llegar a más allá de los liderazgos que de una u otra manera nos acompañan ideológicamente a nosotros y políticamente hablando, debería profundizarse. Es mi criterio. Muchas gracias. No sé si estará en este minuto Ramón para poder dar inicio a su intervención. Ramón. Juan Andrés, ya que tenemos que ir aprovechando los tiempos porque cada uno tiene diversas cosas, ¿no es cierto? Diversos compromisos. Juan Andrés Lagos es periodista,
es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Bueno, nos va a entregar su visión, ¿no es cierto?, de cómo ve él esta situación en el conflicto ucraniano y el tema de la OTAN. Juan Andrés, bienvenido. Muchas gracias, un saludo y un abrazo muy fraternal a la compañera Ingrid, a los compañeros presentes. Isabel también está presente, Isabel Gómez. Bueno, Ángel, Ramón, el compañero Pedro, en fin, a los compañeros que están presentes, un saludo y un abrazo fraternal desde Chile. Mira, yo valoro, pero enormemente esta iniciativa. Me parece que comparto con Ángel que es necesario seguir adelante con ella, mantenerla en el tiempo, que nunca más termine, porque creo que el destino de los pueblos, particularmente nuestros pueblos, como dijo Salvador Allende en su preclaro discurso en Naciones Unidas, antes del golpe de Estado, con la intervención norteamericana abierta y directa en Chile, los pueblos al sur del Río Grande enfrentan el principal peligro, que son las corporaciones transnacionales, que son los poderes fácticos, que son los suprapoderes que se van, ya en ese momento, cuando Allende habla en Naciones Unidas, ya se empezaban a preconfigurar y ya comenzaban su acción, que hoy día es una realidad que busca, con la guerra y con la intervención y con la violencia militar, evitar que el multilateralismo se despliegue en el planeta, evitar que el derecho internacional sea el tema a partir del cual, como base fundamental, se produzca la interacción en cuanto a multilateralismo y bilateralidad en el planeta. Y trata de evitar con guerras, insisto, y con intervenciones militares y con violencia, este proceso en curso que probablemente va a ser muy difícil que se detenga. Creo que en ese contexto, efectivamente, el brazo armado, político-militar, del imperialismo y de sus socios eurocentristas es la OTAN. Y por eso es que la despliegan en Colombia como una cuestión directa hacia el proceso de emancipación en Venezuela. Por eso es que todavía estrangulan más la revolución cubana, con una amenaza, junto con el bloqueo criminal, con una amenaza militar permanente. Guantánamo es la vergüenza mundial, pero ahí, para los imperialistas, para los eurocentristas, al parecer que se les olvida, como que no existiera Guantánamo, ¿no? Una base militar norteamericana donde se han cometido las peores atrocidades en contra del pueblo cubano y también en contra de otros pueblos, hay que decirlo. Ahí están instaladas bases de tortura y de aplicación de laboratorios psicológicos de tortura física y de otro tipo que permanecen en el tiempo. Pero no hay ningún país en nuestro continente que no tenga bases militares, sean abiertas o sean camufladas o semicamufladas. No hay ningún país en nuestro continente que no tenga bases norteamericanas, militares norteamericanas en su territorio. Y creo que eso es una cuestión muy importante, que la iniciativa que está cursando y que respaldo y que me hago parte plenamente, pone como un punto de referencia principal. Nuestros pueblos saben y tenemos conciencia de que históricamente el imperialismo norteamericano siempre ha recurrido a las intervenciones, a los saqueos, a los bloqueos, y en definitiva, cuando siente que no tiene otra posibilidad y el negocio del militarismo le da también una rentabilidad alta, como está ocurriendo en estos momentos en medio de la crisis del capitalismo planetario, que es la crisis del capitalismo proletario prevista por Marx en varios de sus maravillosos y fantásticos libros, prevista por Marx, por Lenin, por Gramsci, por los pueblos, por Fidel, por Chávez. Creo que
por Kirchner, que creo que tuvo también una visión muy sabia respecto de estos puntos, Lula da Silva, en fin, se multiplican las voces y se multiplican los pueblos. Creo que ahí está la clave para enfrentar esta azonada que no es nueva, que tras la caída de los socialismos reales implicó el empoderamiento planetario sobre la base del capital especulativo y financiero del planeta. Sobrevivieron algunas naciones, sobrevivieron y resistieron a unos países importantes como China, como Vietnam, y creo que en ese contexto la rueda de la historia ha ido cambiando a favor de los pueblos con mucho sacrificio. Si hay alguna causa principal de lo que está ocurriendo en Ucrania es la agresión imperialista norteamericana en esa zona del mundo. Esa es la causa principal. El militarismo precedente, las formas de intervención que finalmente el imperialismo opta cuando siente que otras formas no le van a dar ni rentabilidad económica ni rentabilidad desde el punto de vista de la hegemonía imperial que quiere sostener en el mundo. Por eso no es casual que mientras está ocurriendo eso en Ucrania, hay movimiento militarista en el Asia-Pacífico, hay movimiento militarista en nuestro continente y se intensifica, hay advertencias directas del imperialismo norteamericano respecto de los pueblos que se van sacudiendo de su hegemonía. En ese contexto, yo saludo e insisto, me parece extraordinariamente importante, de gran valor esta iniciativa, una iniciativa que, como se ha dicho acá, ya es las intervenciones de las compañeras y de los compañeros, de Ingrid y de otros compañeros, tiene las características de ser motivada y promovida desde los pueblos. Y eso es un rasgo fundamental, pero fundamental. Nosotros hace algunos días atrás, aquí en Chile, en el Cementerio General de Santiago, recordábamos Playa Girón, con la presencia de delegaciones cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Recordábamos Playa Girón. En ese contexto recordábamos también el compromiso internacionalista de chilenas y chilenos que entregaron lo mejor, sus vidas finalmente, en causas tan nobles y justas como fueron y como han sido la emancipación en El Salvador, en Nicaragua. También se hizo justicia porque una compañera, hermana de un combatiente chileno en esas zonas, hizo justicia porque también hizo referencia a chilenas y chilenos que brindaron sus esfuerzos y sus vidas en la guerrilla emancipatoria en Colombia, ¿no? Y se hizo justicia respecto de eso. Digo porque creo que algunos caricaturizando, estigmatizando aquí en Chile, incluso algunas y algunos que se dicen de izquierda, ¿no? Caricaturizando y estigmatizando, prácticamente rechazan lo que significa el imperialismo norteamericano en la lucha por la emancipación y por la justicia social. Y es un poco complejo porque es un argumento que se usa y se abusa para, en definitiva, no declararse neutrales, sino que finalmente seguir la secuencia que la política exterior chilena ha tenido desde los 90 en adelante, y de antes, qué decir, bajo la dictadura de Pinochet, con el imperialismo norteamericano. Y efectivamente no hay espacio para algo que puede tener una figura de relativización. No lo hay. Mi opinión es que hoy día lo que está en juego en el planeta y obviamente en nuestro continente es seguir avanzando en el multilateralismo, en estabilizar la paz mundial sobre la base del derecho internacional, los espacios de bilateralidad, los bloques de naciones que emergen y que han ido construyéndose en África, en Asia-Pacífico, en nuestro continente también, CELAC, UNASUR, ALBA, los bloques de naciones que son el futuro
de paz y de estabilidad y de posibilidad de justicia y de enfrentar la crisis medioambiental a la cual está sometida nuestro planeta. Por tanto, yo en ese contexto, insisto, saludo la iniciativa, le doy un gran valor y creo que tiene que quedarse y tenemos que seguir trabajando con ella para lograr que se transforme en una alternativa, en una voz potente en todos los países del planeta, de nuestro continente, en la lucha por la paz. Y muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Un saludo muy fraternal. Muchas gracias por tu intervención, Juan Andrés. Entonces, ahora sí tiene la palabra Ramón Grosfoguel, sociólogo puertorriqueño y, bueno, un intelectual de gran calado, y que es un honor tenerlo acá en Crónica Digital para nosotros, y como una voz muy importante también para el proceso de conformación intelectual y de desarrollo de ideas que tiene que haber en Chile. Gracias, Ramón, por tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero más bien decir que, bueno, ya sabemos cosas que son básicas, que la OTAN es el brazo armado del imperialismo estadounidense. Eso yo creo que está requete demostrado una y otra vez, que ese organismo como brazo armado del imperialismo estadounidense responde a los intereses geopolíticos, económicos de ese país y impone sus políticas de manera unipolar, unilateral, no solamente a los aliados que tiene dentro de la OTAN, sino también a los países del mundo que invaden. O sea, podemos ir sobre una lista larga de países invadidos nada más que en los últimos 20 años, en los cuales la OTAN ha estado fuertemente implicada, entre ellos Libia, entre ellos Afganistán, etcétera. Podemos ir sobre la lista y veremos ahí cómo eso es un organismo guerrerista que se fundó en los años 40 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, justo como teniendo como prioridad la Guerra Fría y la lucha contra la Unión Soviética. Lo curioso es que la Guerra Fría terminó en el año 91. El Pacto de Varsovia, que era el pacto de los países de lo que se conocía como el bloque soviético, se disolvió porque ya no hacía ningún sentido con el fin de la Guerra Fría seguir con estos organismos de tipo de alianzas militares. Sin embargo, la OTAN nunca se disolvió. La OTAN siguió caminando como si nada y lamentablemente en un primer momento, digo lamentablemente porque los rusos cayeron en una gran ingenuidad en los años 90, porque una vez terminada la Guerra Fría y con el gobierno ya de Yeltsin, creyeron que los acuerdos de Estados Unidos con Gorbachev y con Yeltsin de no expandirse hacia las fronteras, por ejemplo, de la Federación Rusa, que es como se llama ese país luego de la caída de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética, pues creyeron que ahora iban a ser acogidos por Europa, por la OTAN, por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y para hacer una historia larga, corta, lo que enfrentaron los rusos en esos años fue el régimen neoliberal devastador de saqueo de sus recursos, de su riqueza, durante un periodo de una década. El periodo de Yeltsin fue del 91-99, pero este proceso continuó durante unos años más, donde los rusos pasaron un momento muy difícil. Por un lado, porque la OTAN siguió expandiéndose y violando los acuerdos que tenía con Rusia, con Gorbachev, bajo la Unión Soviética y luego bajo Yeltsin, de no expandirse a la frontera de la Federación Rusa. Entonces, además de eso y encima de eso, de seguir manteniendo una visión de Rusia como enemigo, es decir, que la Guerra Fría no terminó, la Guerra Fría siguió. Además de eso, pues impusieron este régimen neoliberal del cual el pueblo ruso sufrió hasta hambre. Ahí viene
la entrada de Putin, porque Putin llega como un presidente que trata de restaurar nuevamente la soberanía rusa, el control económico de los rusos sobre su gestión económica. Intentó, bueno, eliminó las políticas de saqueo neoliberal del capital financiero occidental, y comenzó un intento de diálogo con Occidente de tratar de que se respeten los acuerdos, de no tomar a Rusia como enemigo y de continuar, tener buenas relaciones comerciales, políticas y diplomáticas y no seguir expandiendo la OTAN a las fronteras de la Federación Rusa poniendo misiles apuntando a Moscú. Y yo estoy entrando en esto un poco para mostrar con la crisis que está pasando hoy día, cómo la OTAN sigue siendo un organismo que continúa provocando guerras y provocando situaciones violentas en el mundo, porque esta guerra que tenemos hoy en Ucrania no es otra cosa que una guerra manufacturada en los Estados Unidos. Que esta provocación contra los intereses de seguridad de la Federación Rusa vienen desde los años 90, y han habido múltiples intentos, la lista es larga, de parte de la Federación Rusa bajo el liderato de Putin de negociar con Occidente este tema de la expansión de la OTAN. Pero luego la provocación continuó a pesar de los múltiples intentos del liderato ruso de negociar, y ya el colmo fue la guerra de Georgia y ahora la situación en Afganistán. O sea, en Georgia en el 2007, por ahí, 2008, hubo una especie de revolución de colores organizada por la CIA, que provocó una guerra. El tema es que esto creó una situación de tensión. Primero fue en Georgia, la República de Georgia, luego fue con el golpe de Estado organizado por los Estados Unidos y con la OTAN en Ucrania, ya movilizando milicias nazis. Y esto creó una situación donde desde entonces había una guerra de exterminio, porque como buenos nazis, estos ucranianos nazis creen en la limpieza étnica del territorio. Entonces iban contra los ucranianos rusoparlantes, que no son rusos, son ucranianos rusoparlantes. Eso es importante aclararlo, porque mucha gente dice, no, es que no es contra rusos en el territorio, es que van contra los ucranianos rusoparlantes, porque ellos tienen una política de exterminio a todo lo que sea diferente a la supremacía blanca ucraniana, que ellos consideran que la cultura ucraniana, como buenos nazis, tiene que ser purificada y tiene que ser pura y todo esto, y exterminan todo lo diferente. Bueno, y claro, una guerra de exterminio, de matanzas, de torturas horribles, que lleva 8 años. O sea, esta guerra no fue que Putin un día vino y por capricho decidió entrar a Ucrania. Esto es una guerra que lleva ya 8 años, que la OTAN ha estado fomentando, que ha estado armando a estos neonazis, que los ha estado entrenando, y ahora en la caída de Mariupol, la ciudad que acaba de caer a manos de Rusia, acaban de capturar oficiales de la OTAN, y los reconoce la misma OTAN, que son oficiales de la OTAN que estaban en el cuartel del batallón Azov, que es un batallón nazi del ejército ucraniano. ¿Y qué hacía esa gente allí? El jefe de la OTAN acaba de decir que ellos estaban neutrales, que ellos estaban allí como personal neutral. Realmente esa gente no está neutral, está justo en el cuartel, los han capturado en el cuartel de los nazis, y claro, están allí como personal que entrena a estas milicias nazis, que no son milicias autónomas o separadas del Estado, que pertenecen al ejército ucraniano. Es decir, los nazis controlan el ejército ucraniano, controlan la inteligencia del Estado. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, o sea, donde la OTAN está, aquí se ve claramente que el interés de Estados Unidos
contra Rusia es un interés que lleva larga duración, que no tiene que ver con la ideología del Estado, porque después de todo Rusia, la Federación Rusa es un país capitalista, es un país que no es socialista, ni comunista, ni nada, es un país con, vamos, con una visión nacionalista, capitalista del mundo, si le quieres llamar así, y igual siguen con una guerra o sea, haciendo de Rusia enemigo, porque en el fondo el problema es un problema geopolítico que es independientemente de ideología. Tiene que ver con el control de Eurasia, el control del Asia Central, que es un lugar estratégico lleno de recursos, que el gran estratega y geopolítico del imperialismo yanqui Brzezinski decía que era el lugar central a controlar, y lo decían ya los geopolíticos estadounidenses desde el siglo XIX, que el que controla esa área controla el mundo, y claro, es una manera de controlar también a China. Entonces, parte del proyecto es también implosionar la Federación Rusa, hacer como hicieron con Yugoslavia, hacerlo implosionar en 20 repúblicas, 20 pedazos, que no sea un Estado tan fuerte, tan poderoso, en un territorio tan rico en recursos naturales y un mercado tan amplio. Entonces, con frontera con casi todos los países asiáticos. Entonces, eso hace que la Federación Rusa sea un lugar estratégico de la OTAN a destruir. Y por tanto, yo he llamado a abolir la OTAN. Abolir la OTAN. Hay que abolir la OTAN. Hay que eliminar ese organismo. Es un organismo unilateralista, unipolar, que responde a los intereses del imperialismo estadounidense y que no responde a los intereses de más nadie. Y ellos se imponen por la fuerza. E incluso le imponen, por ejemplo, ahora mismo esto que está pasando, yo le he llamado un golpe de Estado internacional a lo que han hecho, porque hay un informe de la RAND Corporation del 2019 que prácticamente explica todo lo que estamos viendo, donde ellos están planeando, Estados Unidos planeando provocar a Rusia en una guerra en Ucrania, tratando de hacer el modelo que hicieron en los años 80 con la Unión Soviética, que era implosionar a la Unión Soviética vía una provocación que los extralimite. De hecho, el título de este documento del 2019 se llama Extralimiting Russia, extralimitando a Rusia. Y ese es un documento que prácticamente llama a precisamente extralimitar, significa empujar a Rusia a hacer acciones que vayan más allá de sus capacidades económicas fiscales para que quiebre e implosione. Esa fue la estrategia que usaron, si se recuerdan, con Afganistán, que mandaron todo ese yihadismo organizado por la CIA a la guerra de Afganistán para desgastar la Unión Soviética allí, y luego la guerra de las galaxias de Reagan, que hizo que la Unión Soviética tuviera que entrar en una competencia con los Estados Unidos en términos armamentistas que no pudo sostener y finalmente quebró el país e implosionó a la Unión Soviética. Bueno, ese es el modelo que están tratando de hacer, pero ahora hacer de Ucrania otro Afganistán, y en vez del yihadismo wahhabi, porque eso no es un yihadismo musulmán, eso es wahhabi, eso es de los saudíes, es una ideología producida por los británicos, que no tengo tiempo de explicar eso, pero el wahhabismo no es otra cosa que una producción del imperialismo británico desde el siglo XIX, intentando destruir a los otomanos, pero eso es largo de explicar, no me meto ahí ahora. Y esta gente van con el lema de wahhabiza totemato, por eso las víctimas no van con islamiza totemato, es wahhabiza totemato. Por tanto, las víctimas principales de sus acciones, de estos terroristas organizados por la CIA, son otros musulmanes, esa es la realidad. Entonces, lo cual juega perfectamente para los imperios occidentales, porque se hacen de su objetivo matar a otros musulmanes, pues entra como anillo al dedo tanto al imperialismo británico en el 19 como al imperialismo yanqui en el siglo XX y XXI. Entonces, ellos, esto que han creado es otro nuevo yihadismo, yo le llamo el yihadismo nazi, que están creando redes internacionales donde van grupos supremacistas blancos a entrenarse a Ucrania y además a participar de esa guerra, cuyo objetivo central es precisamente Rusia. Y por eso habían allí del Pentágono de Estados Unidos 30 laboratorios de armas de destrucción masiva, de armas biológicas,
en Ucrania, por eso también hablaron de nuclearizar Ucrania. Eso lo dijeron una semana antes de la intervención de Rusia en Ucrania. Hablaron de, por eso tienen allí también un armamento, están mandando el armamento ya a la OTAN desde hace rato, con oficiales de la OTAN entrenando a estos nazis, con la idea de precisamente hacer otro Afganistán en Ucrania, desgastar a Rusia, pero el objetivo central es recuperar el mercado europeo. Es decir, el mercado europeo que lo tenían prácticamente perdido frente a las empresas rusas, empresas chinas, etcétera, ahora con esta provocación y esta guerra, y eso está en el documento del 2019, crean sanciones contra Rusia que matan 3 pájaros de un tiro. Lo que hacen es cortar a Europa de las empresas rusas. Recordemos que las empresas rusas importan el 40% de las importaciones mundiales de la Unión Europea vienen de Rusia. Y ahora, ¿quién va a reemplazarla? Las empresas transnacionales estadounidenses, tanto en el área del gas como el área de alimentos, como el área de aluminio y otros materiales, y van a vender a precios de monopolio. O sea que Europa va de la inflación a la hiperinflación. Y luego, de paso, cortan a Europa de la ruta de la seda de China, que venía vía territorio de la Federación Rusa. Entonces, es otro objetivo que se buscan. Y claro, el más importante es que recuperar el mercado europeo y subordinarlo neocolonialmente a los intereses de las empresas gringas. Bien, entonces, eso es una jugada maestra de ajedrez geopolítico que vienen planificando desde hace rato, y por eso invito a que se busquen el documento de la RAND Corporation, porque ahí está todo explicado 3 años antes de lo que hemos visto. El libreto está escrito allí. O sea, el libreto de la película que estamos viendo hoy está allí. Y entonces lo digo porque los gringos siempre planifican sus guerras años antes. Luego el pretexto y la manera como la provocan o como ellos intervienen, eso viene después. Pero la planificación empieza unos años antes, y por eso ese documento es tan importante, porque está allí por escrito todo lo que estamos viendo. Entonces, nadie puede decir, Ramón, estás vuelto loco, teorías conspiranoides, etcétera. No, es que está por escrito allí y están haciéndolo al pie de la letra. Ese es el guión de la película. Entonces, esto nos dice, bueno, a Rusia no le quedó más remedio que tener que intervenir, pero esta no es una intervención, y aquí, vamos, podemos hacer un frente anti-OTAN y con todos los sectores habidos y por haber que identifican a la OTAN como la fuente mayor de guerrerismo del mundo y de matanzas de millones de seres humanos en los últimos 30 años. Vamos, es que no hay nadie que se le pare al lado a la OTAN en asesinato de seres humanos y en intervenciones militares. O sea, vamos sobre el récord y sobre la práctica de la situación, y ahí veremos quién es la fuente principal de guerra en el mundo. No es otra cosa que Estados Unidos. En los últimos 70 años, del 100% de las guerras que ha habido en el mundo, más de 80% han sido provocadas y creadas por Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de la fuente central de violencia y de unilateralismo, unipolarismo en el planeta Tierra, viene de ahí. Y por eso esa organización hay que abolirla. Tenemos que abolir esa organización. No podemos seguir permitiendo que eso siga operando, porque mientras siga operando va a poner en riesgo la vida de la humanidad, que ahora mismo estamos en una situación que esto puede devenir en una guerra nuclear que haga que se extermine la humanidad entera. O sea, y estas son provocaciones que están haciendo desde hace rato. Los rusos han sido hiperpacientes con respeto a aquellos que estamos en la lucha contra la OTAN y que no estén de acuerdo y que vean a Rusia también como parte de los países imperialistas, etcétera, y que con respeto a esos compañeros que lo ven de esa manera, yo tengo una opinión distinta. Yo también estoy contra la OTAN, pero yo creo que esta guerra no es una guerra imperialista de Rusia. Para empezar, Rusia ha dicho públicamente y lo ha dicho desde hace tiempo, no ahora, desde hace rato, que no tiene problema con que Ucrania entre a la Unión Europea. Que el problema que tiene es que Ucrania se meta en la OTAN. ¿Por qué? Porque eso puede crear una guerra mundial. Porque si tú tienes nazis allí que están controlando el ejército de ese país y tienen como objetivo poblaciones de rusoparlantes y a Rusia como enemigo,
Imagínate tú dónde estamos. Estamos en una situación que eso puede devenir una guerra nuclear mundial, porque si es un país de la OTAN y ellos atacan a Rusia y Rusia los ataque, inmediatamente se convierte en una guerra nuclear mundial. ¿Entiendes? Entonces Rusia está diciendo, oye, que esto puede prender en fuego, vamos a parar esto. Entonces, no le quedó otra que intervenir antes que entrar a la OTAN, porque si entran a la OTAN con esa gente en el poder, eso puede terminar en un desastre mundial. Y además interviene Rusia buscando desnazificar ese país. Vamos, eso son cosas que nadie puede estar en desacuerdo, son demandas razonables. Desmilitarizar Ucrania, es decir, neutralizar Ucrania, que no sea parte de la OTAN, que puede entrar a la Unión Europea, que puede tener comercio con quien le dé la gana. No hay problema, lo ha dicho Putin muchas veces, lo ha dicho Rusia. Pero lo que no puede ser es que sean parte de la OTAN, porque eso puede terminar en un desastre nuclear y por tanto esa demanda es una demanda razonable. La otra demanda razonable es desnazificar Ucrania. ¿Quién se opone a eso? Si esa gente están matando no solamente los rusoparlantes que tienen como objetivo matar, sino los mismos de ellos, que ellos consideran traidores, etc. Esa matanza que hubo en Bucha, que ahora acusan los fake news de los medios occidentales de desinformación masiva, esa matanza que hubo en Bucha, eso no fueron los rusos, esos fueron los ucranianos nazis. Ahí lo que pasó fue que salió el ejército ruso de ese lugar y al otro día llega el alcalde de ese pueblo y anuncia así con bombos y platillos, muy contento de que los rusos salieron, de que por fin estamos aquí en el pueblo, no sé qué. Y nunca mencionó que llegamos aquí, hemos encontrado a la gente muerta en las calles. El tipo nunca mencionó eso. Estaban celebrando que volvieron a recuperar el territorio de los rusos y nunca mencionó, oye, que llegamos aquí y esto es un desastre, han matado a toda esta gente. Nada, silencio, ¿no? Nunca se mencionó eso en las celebraciones que hicieron. A los 2 días llegó uno de los batallones nazis del ejército de Ucrania para limpiar el territorio, 2 días después que los rusos habían ido. Y eso era lo que decían, eso está en la prensa, a limpiar el territorio. Llegaron allí y claro, ¿qué hicieron? Mataron a todos los civiles con las banderines blancas, que fue lo que encontraron en las calles. Civiles con las banderitas estas blancas en los brazos, con las manos atadas atrás, ejecutados con un tiro en la nuca, ¿no? Ejecutados, todos. Cientos en las calles. Y eso fue 3 días después, 4 días después que se anuncia esto. Y claro, por ahí yo oí a alguna gente de esa pseudoizquierda que se creen todo lo que oyen. Y dicen, no, está comprobado porque Estados Unidos y la OTAN mostraron las fotos de satélites que muestran que cuando estaban allí los rusos, pues esos cuerpos estaban ya en las calles. Mira, primero que nada, que esos cuerpos cuando los encontraron no estaban con el deterioro de haber estado allí 4 días tirados en el piso. Bien, era una cosa más reciente. O sea que eso es lo primero que hay que decir. Es decir, que los rusos se retiran 4 días antes y esos cadáveres, si hubieran estado allí una semana o como decían las fotos de satélite, bueno, eso hubiera sido, los cuerpos que encontraron no estaban con el deterioro de estar allí muertos hace una semana, estaban muertos hace 24 horas. Y lo segundo que hay que decir es que ¿desde cuándo la izquierda o alguien que se llama de izquierda puede estar creyéndose las fotos de los satélites? Si desde que los Estados Unidos, a través del secretario de Defensa, Colin Powell, en las Naciones Unidas, en el año 2001, si se recuerdan, fue a las Naciones Unidas a mostrar fotos de satélite, 2002, fotos de satélite de Irak para decir que habían armas de destrucción masiva y llevaron fotos de satélite a las Naciones Unidas. Todo mentira. Si se recuerdan, él estaba sentado ahí en las Naciones Unidas mostrando estas fotos de satélite para probar de que había armas de destrucción masiva y que había que invadir Irak, y detrás de él estaba el director de la CIA sentado. Eso está en la foto. El director de la CIA en ese momento estaba sentado detrás de él, que era el que le proporcionó las fotos de satélite. Todavía estamos creyéndonos esos cuentos de hadas. Por favor, si tú eres de izquierda, tienes que tener un poco de sentido común y conocer un poco de la historia para saber cómo esas fotos de satélite las manipulan para decir cualquier cosa. Y si tienes un poquito de inteligencia, tienes que saber que los nazis ucranianos lo han dicho muchas veces, que todo lo que sea neutral son traidores
a la patria ucraniana y son ejecutados en el momento. Todo el que se llame neutral y todo el que intente escapar por los corredores humanitarios que da Rusia para que los civiles puedan salir, son ejecutados en el acto, son prohibidos de salir por los corredores humanitarios. Entonces, si tú sabes eso, ¿qué significa esas banderitas blancas? Significa población ucraniana que da un mensaje a las tropas de los dos lados: nosotros somos pacifistas, no tomamos partido con ninguno y queremos que señalarles eso a través de estos banderines. Entonces, estos son los que se llaman neutrales, que los ucranianos nazis asesinan de inmediato porque los ven como traidores. En cambio, los rusos, las personas, los soldados que se rindan o la población civil neutral que no participa en el conflicto, no los ve como enemigos. No los ve como enemigos. Les respeta sus derechos, les respeta que puedan salir del territorio. Por eso crean los corredores humanitarios. Han seguido los tratados de Ginebra con los prisioneros de guerra. O sea, usen un poquito de sentido común. ¿Quién mató a esa gente? No fueron los rusos, fueron los ucranianos, que lo han dicho muchas veces, los ucranianos nazis, que todos los que sean neutrales con esas banderitas blancas son ejecutados en el momento, porque para ellos son traidores. Y fíjense el intercambio de prisioneros que hubo entre los rusos y los ucranianos. Los rusos entregaron soldados ucranianos, muchos de ellos nazis, los entregaron con 3 comidas al día, completamente saludables, algunos hasta operados de heridas de balas, etcétera, en perfectas condiciones. Eso lo organizó la Cruz Roja Internacional. Esto es la Cruz Roja Internacional. Bien, esto es importante decirlo. Los ucranianos que entregaron cuerpos mutilados. Gente sin los dedos, gente sin los brazos, gente sin los genitales, porque le cortaban los genitales, etcétera, etcétera. Bien, o sea, vamos, usen un poco de inteligencia. Miren bien. O sea, esos cuerpos que encontraron en las calles, muchos de ellos torturados antes de ser ejecutados. ¿Quién hace esas barbaridades? Sabiendo que allí entró un batallón nazi 2 días después que se fueron los rusos. O sea, estos fake news que nos están vendiendo es toda una campaña que la OTAN hace continuamente en todas las guerras. La hicieron en Siria, la hicieron en Libia, la hicieron en Afganistán, la hicieron en Irak, la han hecho en todos lados, haciendo fake news y haciéndonos creer siempre que el malo de la película, no, ellos mismos matan a población civil y luego acusan al cuerpo enemigo, a sus enemigos, de haber sido los que hicieron estas matanzas. Bien, entonces, en fin, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que la guerra de Ucrania no es una guerra meramente de Ucrania, es una guerra mundial. Y es una guerra mundial donde se está jugando el mundo unilateral, unipolar de los Estados Unidos versus el mundo multipolar que emerge desde China, desde Rusia, desde Sudáfrica, desde diferentes puntos del mundo, donde hay un intento de salirse del unilateralismo y hegemonismo de los Estados Unidos y un intento de entrar a un mundo que se respete la soberanía de los pueblos y donde se respeten las reglas de juego internacionales, porque Estados Unidos sus propias reglas de juego internacional las viola continuamente cuando no les conviene, da un puño en la mesa y pone sanciones o cambia las reglas de juego como le da la gana. Entonces, esto es unilateralismo, unipolarismo. Entonces, por tanto, yo creo que, en mi opinión, en mi humilde opinión, si Rusia perdiera esta guerra, el unilateralismo y el unipolarismo se va a fortalecer. En cambio, si Rusia gana esta guerra, el unipolarismo y unilateralismo se va a debilitar y el multipolarismo se va a fortalecer. Aunque el multipolarismo no es todavía el mundo que, aunque soñamos, no es un mundo más allá del capitalismo, más allá de las estructuras de la civilización moderna occidental, etcétera, aunque todavía tenga límites ese multipolarismo, lo veo como un paso importante para movernos a esos otros mundos posibles, porque eso va a permitir y va a dar respiro a los proyectos antiimperialistas a través del mundo que se plantean ir más allá de la dominación capitalista moderna occidental del mundo.
Entonces, eso va a permitir un espacio de maniobra, un espacio de respiro, un espacio de negociación que ahora mismo pues no está, se hace casi imposible, se hace muy difícil. Ahí está el ejemplo de Venezuela, de Irán, de países que han sido sancionados y golpeados, países antiimperialistas sancionados y golpeados en el tercer mundo, cuyo espacio de maniobra, bueno, tiene muchos límites precisamente por este mundo unipolar. El mundo multipolar está emergiendo, pero todavía no está consolidado ni tiene las instituciones internacionales que tiene el mundo unipolar y por tanto representa una gran dificultad. Por eso yo soy de los que me posiciono a favor de que Rusia logre sus objetivos en Ucrania, porque esto va a tener repercusiones mundiales en términos de el nuevo mundo multipolar que se está creando y en términos también de que ese nuevo mundo unipolar se está moviendo también más allá de la hegemonía del dólar, creando nuevas formas de moneda, de intercambio internacional que no sea el dólar como la única exclusiva que luego usa el imperialismo yanqui para chantajear y poner sanciones y presionar a los países que se lo pongan. Por tanto, yo creo que en esta guerra que estamos enfrentando ahora mismo, que es una creación y producción de los Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, se ejemplifica todo, por lo cual tenemos que luchar por abolir esa institución y por lo cual, independientemente de qué pensemos sobre Rusia, si tú piensas que es un país imperialista, si tú piensas que no, es obvio que tenemos que acabar con la OTAN porque es la fuente de guerrerismo en el mundo ahora mismo y es la cuna de las mayores matanzas de millones de seres humanos en el mundo en los últimos 30 años. Entonces, nada se compara, nada. Ni Rusia, ni China, ni ningún país tiene jamás la actitud guerrerista y asesina que tiene el Estado imperialista estadounidense. Y para terminar, simplemente decir que aquí se está jugando el futuro del mundo, que aquí se está jugando más allá de Ucrania y qué pasa en ese territorio que llamamos Ucrania. Ese territorio no es otra cosa que el enfrentamiento entre dos mundos, el mundo en crisis, que es el mundo unilateral, unipolar del imperialismo occidental dirigido por Estados Unidos, y el otro lado es el mundo multipolar, donde están una serie de países del mundo, entre ellos Rusia, pero Rusia, la batalla que lleva ahí, y lo ha dicho públicamente, es una batalla antifascista y una batalla por el multipolarismo. Así que eso yo me posiciono del lado ruso, porque Rusia no está allí por razones imperialistas, está allí por razones de seguridad de Estado y tiene todo el derecho a demandar seguridad de Estado cuando Estados Unidos jamás permitiría que los rodeara Rusia con bases militares, como han hecho con la Federación Rusa, desde la frontera de México, desde la frontera de Canadá. Si Rusia hiciera eso, hace rato que el imperialismo yanqui hubiera entrado a una guerra, hubiera saltado en protesta, porque jamás hubiera permitido que se pusiera ni un solo bloque de una base militar rusa en la frontera de México o de Canadá. Sin embargo, ese criterio que ellos aplican a ellos mismos, pretenden que Rusia no se lo aplique a sí mismo. Pretenden que Rusia acepte que Estados Unidos y el brazo armado de la OTAN vaya miles de kilómetros de distancia a ponerle bases militares, a rodearlo con todos los países que hacen frontera con la Federación Rusa. Entonces, obviamente hay razones justificadas de parte de Putin, de parte del Estado, de la Federación Rusa, de parar la ofensiva de la OTAN en Ucrania antes de que sea muy tarde, porque ya ese es como el último país de todos los países que lo han rodeado militarmente que queda, y encima de eso tiene nazis allí apoyados por la OTAN listos a hacer fechorías en el territorio ruso. Y acordémonos de la Segunda Guerra Mundial. Desde Ucrania por Ucrania fue que entraron los nazis, y los nazis ucranianos fueron el arma que usaron los nazis para el exterminio de judíos y el exterminio de rusos y el exterminio de muchas de las naciones
de la Unión Soviética en esa época. Eso está en la memoria de los rusos y los rusos no van a permitir que eso pase otra vez. Muchas gracias. Agradecer tu intervención, Ramón. Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unificado, por cierto, ratificado ahora hace muy poquito, y también promotor de la campaña No Más OTAN. Diputado, saludos, buen día. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, por esta oportunidad que nos brindan desde la patria de Bolívar y Chávez de expresarle, bueno, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tanta solidaridad. De verdad que es bien difícil para nosotros, para uno, intervenir después de esta brillante exposición de Ramón Grosfoguel. Yo coincido plenamente, ¿no? A lo largo de la exposición de Ramón, coincidimos plenamente en todas las razones y los orígenes de este conflicto que amenaza no solamente la paz de Europa del Este, sino la paz del mundo entero, del planeta entero. Yo quiero, en nombre de la Dirección Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, expresarles un saludo solidario, ¿no? Revolucionario, patriota y chavista a todas las fuerzas revolucionarias del continente y un poco más allá. En efecto, como bien lo decía Ramón, y como ha sido digamos, el hilo conductor de las intervenciones anteriores, estamos convencidos de que en Ucrania, tal y cual como lo estableció Ramón, queridos compañeros, un connotado, digamos, pensador sionista que emigró a los Estados Unidos de Norteamérica, lo plasmó en un libro, ¿no? El señor Zbigniew Brzezinski, en un libro que se conoce como, creo que, Tablero Mundial. Ellos claramente expresan allí, inclusive es una posición de una corriente, de una cofradía que huyó de Europa, se instaló en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Chicago, el señor Leo Strauss, el señor Brzezinski y otros más, ¿no? Creo que hasta el propio Kissinger, ¿no? Paul Wolfowitz, que forman parte de todo esto que se conoce como los straussianos o los seguidores de las ideas de Leo Strauss, y que en efecto ellos han recogido, como se ha expresado en este libro, El Tablero Mundial del señor Brzezinski, de que había que ocupar militarmente a Ucrania para contener el avance, la expansión de la Federación Rusa, o en ese caso de la Unión Soviética en aquel entonces, pero de igual manera se trataba de una jugada para frenar el avance tanto de Rusia como de China. Todo ese accionar de los llamados straussianos desde la Universidad de Chicago y que se potenciaron en el primer gobierno, en el gobierno de Obama, donde Biden era vicepresidente, pero que hoy en el gobierno de Biden esta expresión, esta élite del poder norteamericano que tiene ramificaciones tanto en el complejo industrial militar, tanto en las corporaciones mediáticas, tanto en Hollywood, ¿no? Y todos estos mecanismos del entretenimiento a nivel mundial, de las grandes transnacionales, de las grandes empresas, de los banqueros vinculados al poderoso lobby sionista
de estos straussianos, bueno, Ramón, queridos compañeros y compañeras, ellos han diseñado toda esta, digamos, esta estrategia de la llamada revolución de los colores, que crearon todos estos mecanismos de financiamiento de fachadas para captar recursos, la NET, etcétera, etcétera, y que con unos prominentes straussianos, como era la señora Victoria Nuland en el gobierno de Obama, repito, Biden era vicepresidente, fueron a Ucrania con esta intención, ¿no? Comenzar a captar, a penetrar el ejército ucraniano. Esta señora Victoria Nuland es la que precisamente contacta al señor Igor Kolomoisky, que es un magnate ucraniano, es el dueño de la televisora de donde surge este comediante que hoy es presidente de Ucrania, presidente sionista de Ucrania, y que a partir entonces del apoyo, del financiamiento del señor Kolomoisky, se comienzan a preparar, a entrenar a través de una empresa, la Blackwater, ¿no? Una empresa privada, ¿no? Una gran empresa privada que promociona la tercerización de la guerra, comenzaron a entrenar a estos llamados y a captar, ¿no? Y a organizar dentro del ejército ucraniano estos batallones, el Azov, el Dnipro y otros más, con el dinero, con el apoyo de este señor Kolomoisky, con la orientación política e ideológica de los straussianos de Victoria Nuland, y que en efecto lograron imponer, como bien lo han manifestado, el cambio de régimen en Ucrania en el año 2014, lograron el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, se dio el cambio de régimen, luego se dio el gobierno de transición, ¿verdad? Con los derechistas, los nazistas ucranianos al frente de este proceso del gobierno de transición, y luego las llamadas elecciones libres con la elección de Petro Poroshenko, y que generó entonces o desencadenó o desató toda esta arremetida, ¿verdad?, de este gobierno prosionista en Ucrania, estimulado y apoyado por estos straussianos, por estas élites del poder norteamericano, que durante 8 años masacraron, ¿no?, a la población ucraniana de origen eslavo, como bien lo decía uno de los ideólogos, ya lo mencionaba Ramón, ¿no?, uno de los ideólogos ucranianos del nazismo, Stepan Bandera, él decía que el gran error de los ucranianos de origen escandinavo o protogermánico fue no acabar con los ucranianos de origen eslavo o ruso que ocuparon la parte sur, esta región del Donbass, y que había que exterminarlos, ¿no? Porque estos straussianos, Ramón, tú los conoces muy bien, son vecinos tuyos de la Universidad de Berkeley, hoy están en Chicago o iniciaron en Chicago. Ellos decían que la guerra, había que impulsar una guerra perpetua, que la paz era una pérdida de tiempo y que en efecto había que impulsar estos gobiernos supremacistas, estos gobiernos, ¿no?, estas dictaduras sionistas para en efecto acabar o detener el avance o la recomposición de lo que es hoy la Federación Rusa y de lo que es China como puntas de lanza de la visión multipolar que está, digamos, en este momento en pugna, y es lo que en efecto, como dice Ramón, se debate en territorio ucraniano. La guerra de la OTAN contra Rusia no tiene otra razón, sino es por los intereses económicos y comerciales, para intentar, digamos, reflotar la muy golpeada economía norteamericana, digamos, la industria armamentística norteamericana, las grandes transnacionales, ¿no?
Y recuerda Ramón, que en ese libro del tablero mundial, Brzezinski habla de contener el avance de Rusia u otro país, en este caso la Unión Europea, que retara, digamos, la hegemonía unipolar de los Estados Unidos a partir de la llamada el periodo de la Guerra Fría o de la caída del muro de Berlín. Y toda esta operación que también se dio contra la Unión Soviética y que dio al traste pues con la experiencia soviética en aquel entonces, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta situación que Ramón describe, cómo en efecto lograron penetrar los straussianos el ejército ucraniano, cómo a partir de una ley de pueblos autóctonos que promulgó el actual presidente Brzezinski en julio del 2021, nosotros la hemos estudiado como parlamentario. Esta ley, Ramón, de pueblos autóctonos habla nada más y nada menos que de garantizar los derechos de la población ucraniana de origen escandinavo protogermánico, ¿verdad? Y proscribir los derechos de la población ucraniana de origen eslavo o digamos, de cultura y de habla rusa. Es decir, que en Ucrania hoy en día, con estos gobiernos nazifascistas, es legal impedir, digamos, la utilización y el desarrollo, el reconocimiento de la lengua rusa, de la cultura rusa, de las iglesias ortodoxas, porque eso está contenido en esta ley racista, que es la primera que en Europa se aprueba, creo que en los últimos 70 años. Una cosa realmente espantosa, ¿no? Y como bien lo decía el embajador de Rusia en Venezuela en un evento en el cual participamos, se trata entonces no de iniciar una guerra, como se ha vendido mediáticamente, ¿no? Y se ha posicionado a partir de la guerra cognitiva, de la guerra de quinta generación, de todo esto que se ha diseñado de los tanques pensantes, que viene precisamente de esta corriente o de esta élite del poder de los Estados Unidos, los straussianos, ¿no? Tratar, digamos, de falsear la verdad, cambiar la percepción de lo que está ocurriendo. Y bueno, a través de todos estos mecanismos de la neurociencia, como lo hemos venido estudiando acá en Venezuela, ¿no? De todas estas 11 formas de guerra que se le han aplicado a Venezuela, que se han aplicado en nuestros países. Es bueno decirles, camaradas, hermanos y hermanas de Chile, del mundo, que lo que se aplicó contra Ucrania, como decía en efecto Ramón, se ha aplicado contra Venezuela. Es decir, aquí también se habló del cambio de régimen, del gobierno de transición y de las elecciones libres, ¿no? Solo que aquí en Venezuela no funcionó por las características que ya ustedes conocen, por los niveles de resistencia que ha desarrollado el pueblo venezolano, por la unión cívico-militar, por lo que forma parte del legado, ¿no? El legado del comandante supremo Hugo Chávez, y que además este es un pueblo que históricamente, y así ha sido demostrado en la historia, hemos salido a liberar países y pueblos y no precisamente a conquistarlos, como en efecto ocurrió en tiempos de la guerra de independencia contra el Imperio Español. Bueno, en efecto todo eso pues se ha aplicado en Venezuela. Aquí no les ha funcionado, aquí se le agotaron todas las páginas de los manuales del perfecto golpe de Estado en América Latina. Este pueblo realmente ha demostrado una capacidad de resistencia, de resiliencia, en el marco de la nueva etapa de transición al socialismo, como lo ha denominado el presidente de la República, las 3R, la resistencia, la renovación y la revolución. Y es la forma como estamos respondiendo a toda esta agresión. Son 502 medidas unilaterales y coercitivas que aquí de alguna manera hemos enfrentado, hemos neutralizado, porque vean ustedes, ¿no? A partir de toda esta agresión contra el país, de todas estas medidas unilaterales coercitivas, de todas estas 9 formas de guerra difusa, de guerra híbrida, de guerra cognitiva, de guerras informáticas, de guerras económicas, bueno, todas estas formas de guerra y las doctrinas militares que se han, digamos,
instrumentado contra el país y que no les ha dado resultado, bueno, lo que han logrado es una mayor cohesión de la fuerza revolucionaria a lo interno del país. Miren ustedes los indicadores que mostramos recientemente desde el punto de vista económico, ¿no? El propio Credit Suisse, un banco que para nada es chavista, ni tiene nada que ver con el chavismo, pronostica un crecimiento del 20% de la economía venezolana y hoy la inflación se está estacionando en un 70%, cuando hace poco, Ramón, la inflación era del 300.000%, una hiperinflación, y precisamente tiene que ver entonces con los resultados de la política que ha implementado el gobierno nacional, el gobierno revolucionario, que en efecto nos habíamos preparado y fue parte del legado de Hugo Chávez prepararnos para lo que venía, cómo entonces nosotros hoy estamos levantando la economía, estamos garantizando la paz de la República, acabamos de elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional, vamos a fondo con la revolución de la justicia. Es decir, nosotros a todas estas agresiones y a todos estos ataques, queridos compañeros y compañeras, ya para ir cerrando por cuestiones de tiempo, hemos respondido con más participación, con más protagonismo del pueblo venezolano, con más socialismo, con más poder popular, y eso es lo que en definitiva nos tiene de pie, y hoy jugando un papel estelar, dijéramos nosotros, tenemos plena conciencia del rol que está jugando Venezuela. Bien valió la pena resistir todos estos ataques, estas más de 500 medidas unilaterales coercitivas contra la República, sortear el intento mercenario en invadir el país, neutralizarlo, neutralizar también los intentos de magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, todos los ataques de territorio colombiano al signo monetario, a la moneda y todo lo que esto ha implicado. Miren, nos coloca entonces en una disyuntiva, y coincido con Ramón, en que lo que va a ocurrir en Ucrania, que no es otra cosa que reeditar lo que ya el heroico pueblo soviético hizo por allá por 1944-45 sobre el sacrificio de más de 27 millones de soviéticos que en efecto lograron parar y derrotar al ejército del Tercer Reich, derrotar al nazismo de aquel entonces. Es la misma tarea que le va a corresponder a Rusia hoy en día, a la Federación Rusa, a la renacida Federación Rusa, de parar, detener el proceso de nazificación de Ucrania, de Europa, y avanzar entonces hacia un estadio en el cual se pueda ir gestando la multipolaridad. Coincidimos con Ramón Brofogel de que no será, digamos, desde la perspectiva socialista, pero lo que sí es importante es que no será bajo la égida de la hegemonía unipolar supremacista de los Estados Unidos, sino que allí estamos bregando y pujando, ¿verdad?, para que surja la multipolaridad con Rusia, con China, con Irán, con Sudáfrica, con Venezuela y con países que desde la perspectiva de lo que llamaba Bolívar, el padre libertador, la doctrina bolivariana, la diplomacia bolivariana de los pueblos, nosotros estamos emergiendo con mucha fuerza, y también decimos que si bien la OTAN se ha convertido en el brazo militar de agresión del imperialismo, tenemos también suficiente reserva ideológica, histórica y moral en lo que es la esencia del bolivarianismo, que confronta la doctrina Monroe en el continente, porque en aquel tiempo Bolívar también avisoraba, ¿verdad?, eso que ya despuntaba, ese rol que iba a jugar el supremacismo norteamericano a través de la doctrina Monroe. Por eso Bolívar hablaba, ¿no?, y bien propicio para que estudiemos el tema de reencontrarnos con la historia, con la anfictionía, con el Congreso de Panamá,
que apuntaba precisamente en toda esta región a crear, digamos, un cuerpo de naciones, ¿verdad?, autónomas, independientes del colonialismo español de aquel entonces, pero también desde el punto de vista militar, prepararse para enfrentar la agresión de la Santa Alianza en aquella época, ¿verdad?, que hoy se parece muchísimo, ¿no? Y es prácticamente una continuidad histórica del papel que juega la OTAN. Bueno, ya tenemos entonces reserva, ya tenemos un acumulado de lucha, tenemos también entonces una doctrina que nos coloca en el camino de avanzar, ¿no?, hacia ese estadio superior, de crear también en el continente, a partir del cambio de la correlación de fuerzas en todo el continente, crear también, digamos, organizaciones o espacios, como era el objetivo del Congreso Anfictiónico de Panamá, para enfrentar todas estas alianzas militares, guerreristas en la región, y avanzar entonces hacia lo que es la propuesta de la CELAC de que América Latina sea un territorio de paz, un territorio de prosperidad, como lo anhelamos, ¿no?, todas y todos. Y yo creo que eso es parte de los retos y desafíos que nuestra revolución, muy humildemente, le va a corresponder desempeñar, pero que sabemos que con el concurso de nuestros hermanos de América Latina, del mundo, que rechazamos la presencia de la OTAN, que exigimos no más OTAN, también decimos como contraposición, en el marco de lo que está surgiendo de la multipolaridad, que también podamos hablar entonces, ¿verdad?, de estos mecanismos contenidos en el Congreso de Panamá, la anfictionía de Panamá, para que podamos estar vigilantes, alerta y atentos ante la amenaza de lo que hace 200 años fue la Santa Alianza, hoy militarmente es la OTAN. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias, gran abrazo. Estamos pendientes, ¿no?, de todo el avance de esta campaña, la dirección nacional. El primer vicepresidente de nuestro partido, Diosdado Cabello, pues ha estado muy atento, ¿no?, a los pronunciamientos que ustedes han hecho, a todo el avance de esta campaña y, por supuesto, también, bueno, apoyando, ¿no?, acompañando desde nuestras propias experiencias lo que es la gestación de la multipolaridad, de lo que en efecto va a ser el desenlace de lo que está ocurriendo en territorio ucraniano. Nos estamos jugando la suerte de la humanidad y eso tiene que ser bajo el signo entonces de lo que la doctrina bolivariana concibe como la multipolaridad. Un gran abrazo a todos, a todas. Cuenten con la revolución bolivariana, con la experiencia, con la capacidad de resiliencia del pueblo venezolano y al mismo tiempo, pues, creo que vendrán retos interesantes, desafíos muy importantes para avanzar más allá de los gobiernos. Creo que son los movimientos sociales, las organizaciones de base del continente, las que están llamadas a levantar las banderas, la esencia de la anfictionía de Panamá y, por supuesto, lo que claramente establece la doctrina bolivariana. Un gran abrazo, hermano. Muchas gracias, Julio. Agradecer a cada uno de los que han intervenido en el transcurso de esta mañana. Ha sido un foro muy rico en las intervenciones, en las discusiones que se van estableciendo. Reiterar el agradecimiento a Ingrid, a Fernando, a Ramón, a Ángel, a Julio, a Juan Andrés, a Carlos. Decir también que en el transcurso de estos debates, desde Chile, un colectivo el colectivo Luis Enrique Delano, que pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile, un grupo de escritores y escritoras, emitieron un manifiesto, y ese manifiesto lo titularon Manifiesto por la Vida, y que apunta, yo diría, a 3 elementos muy importantes. Primero,
al hecho de la manipulación desde el punto de vista de los medios de comunicación y por tanto manifestar, ¿no es cierto?, un rechazo a ese tipo de manipulación frente al tema, ¿no es cierto?, del conflicto en Ucrania. Segundo, denunciar el clima de tosudez y de intolerancia, la incapacidad, ¿no es cierto?, de anular el sano debate. Y tercero, desde ese punto de vista, hacer un llamado también, pensando en los escritores chilenos y escritoras, en los escritores, escritoras y en quienes están en el mundo de la cultura en América Latina y el Caribe, a hacer una defensa de la cultura rusa. ¿Y por qué estamos hablando de una defensa de la cultura rusa? Porque creemos que ahí también hay un aporte a la humanidad que trasciende la frontera. Nosotros creemos que hay riqueza en Chekhov, en Dostoyevsky, en Ana Akhmatova, en Pushkin, en Gorky, Pasternak, en Yesenin. Nosotros vemos que ahí hay un mundo que es necesario que se defienda, que se promueva, porque, insisto, ha sido un aporte en el camino y han sido maestros y maestras para muchos y muchas escritoras. No solo en Chile, sino que en América Latina. Fíjense que en Chile, el primer premio nacional que tuvimos formó, junto a otros escritores, una organización que se llamó algo así como las comunas tolstoyanas. O sea, estamos hablando de eso. Y con eso quisiera despedir esta jornada en la que Crónica Digital se suma, ¿no es cierto?, a la organización del No Más OTAN o No Más OTAN. Y sabemos que van a haber otros foros, que van a haber otras intervenciones, que estamos en camino, estamos en marcha. Y despedirnos. Hasta la próxima oportunidad.